día 14. El láser. Con Aida Bao. 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias. Toca volver a casa. Muy agradable, con amigos, todo muy estupendo. Tuvo buen tiempo, bien, bastante bien. Cuesta un poco la vuelta, pero bueno, hay que aceptarlo. Acabamos de aterrizar de Punta Cana. Ha sido un viaje fantástico, súper bien. Sí, estuve un par de semanas acá en España. Teníamos un viaje planeado por Japón y China y estuvimos en España unos 3 días regresando y 2 días de para allá. Ha hecho muy buen tiempo, lo hemos pasado muy bien, hemos hecho deporte, disfrutado del sol, de la playa. La Semana Santa termina hoy para gran parte del país, aunque alargarán hasta 24 horas más en Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, País Vasco, Navarra, La Rioja y Baleares, en donde todavía será festivo mañana lunes. Así que para aquellos que estén de vuelta, lo primero que vamos a hacer es ver cómo está la circulación en las carreteras españolas, porque hoy empieza el retorno masivo. Dirección General de Tráfico, Marta Míguez, ¿cómo se circula a esta hora? Buenas tardes. Buenas tardes, pues bastantes complicaciones. Ya de hecho estamos pendientes de varios accidentes. En Zamora, en la A6 en Villalpando, sentido Tordesillas, y en los accesos a Madrid, en la A3 en Tarancón, en Cuenca, y en la A42 ya en Torrejón de la Calzada. Dificultades también por accidentes en la entrada a Valencia por la AP7 en Algemesí, en Ciudad Real, en la A4 en Puerto Lápiz, sentido Madridejos. También van a encontrar dificultades por otro alcance en Sevilla, en su entrada por la AP4 en Lebrija. En cuanto a la circulación, a esta hora se complica las autovías radiales en dirección a Madrid, especialmente la A1 en Sarracín, Cerezo de Abajo y El Molar, la 3 en Chiva, Honrubia y La Hinojosa, la A4 en Guarromán, Valdepeñas y Tembleque, A5 en Navalmoral de la Mata, Talavera de la Reina y Valmojado, y la A6 en Arévalo y Las Rozas. Más complicaciones en la entrada a Cádiz por la A48 en Chiclana de la Frontera y la AP4 en Jerez de la Frontera hacia Sevilla, y en Huelva en la A49 en San Juan del Puerto en sentido Sevilla. Gracias, TGT. Muchos puntos en los que hay que extremar la precaución a esta hora. Eso en las carreteras. En las estaciones de tren son 3 millones de plazas las que se mueven esta Semana Santa. Vamos a una de ellas, en la de Joaquín Sorolla de Valencia. Está nuestro compañero Paco Torres. ¿Cuál es el ambiente hasta ahora? Mucho movimiento de pasajeros en esta estación de AVE. Termina una Semana Santa con zonas en la Comunidad Valenciana por encima del 90% de ocupación hotelera. Y aquí en Joaquín Sorolla, viajeros con caras largas porque se acaban sus vacaciones y vuelven a sus hogares, especialmente a la capital. Me dirijo a Madrid, siempre me apetece quedarme aquí en la terreta. A Madrid. Me hubiera gustado quedar un par de días. Un par de días más, sin duda. Se me acabaron hoy, sí, así es, correcto. Estuve desde el martes en la noche acá hasta hoy. Sí, en Peñísco me la he pasado muy bien. Voy para Madrid, regreso para Madrid y ahí debe estar un poquito más de frío y no hay playa. Y es que no se quieren ir porque dejan Valencia con un solazo con el que a cualquiera le dan ganas de tomarse algo en el paseo marítimo. Pero por eso no os preocupéis, que ya hablaremos nosotros, porque aquí mañana, lunes de Pascua, es festivo para poder comernos la mona. Gracias, Paco. Siempre se hacen cortas las vacaciones. Y los que han decidido irse más lejos suelen hacerlo en avión, así que nos vamos al aeropuerto con más tráfico del país, que es el de Barajas en Madrid. Ahí está Lorena Carramolino. Adelante. Sí, ese tráfico se nota bastante en toda la gente que vemos aquí en la zona de llegadas de la T4 del aeropuerto de Barajas en Madrid, con algún que otro retraso en vuelos que vienen desde París, Copenhague o Venecia. Hay grandes grupos, familias enteras y amigos que vienen de pasar unas vacaciones, sitios paradisíacos como Punta Cana, según nos contaba una pareja, pero no son los únicos. Hemos estado en Punta Cana y ha sido súper bien. Muy agradable, con amigos, todo muy estupendo. Vine a visitar familia. De Sao Paulo, Brasil. Islandia, Finlandia, Noruega. Hay otros muchos que han venido a visitar a su familia aquí en España durante estos días y ahora vuelven a sus lugares de trabajo fuera de nuestro país. Así que la afluencia de gente en el aeropuerto de Barajas en este domingo de Resurrección también la están notando los trabajadores. Pues con bastante gente. Hoy, por ejemplo, había mucha gente. Hoy sí, ahora mismo hay un poquitín más de afluencia de la que suele haber habitualmente. Que ya es la vuelta de Semana Santa, todo el mundo vuelve a casa y está el aeropuerto que no cabe un alfiler. Como nos decían, hoy es el día de mayor afluencia en los aeropuertos en esta Semana Santa, con 6.771 vuelos programados. En total, durante estos días han despegado o aterrizado 70.500 aviones en los 46 aeropuertos de nuestro país gestionados por AENA. Gracias, Lorena. Un día para ir regresando a casa, aunque recordamos que no todos los españoles han podido permitirse irse de vacaciones esta Semana Santa. Beatriz Carmona. La verdad es que no. El 77% de los españoles han pasado la Semana Santa en casa, un 4% más que el año pasado, según una encuesta realizada por la Asociación de Fabricantes y Distribuidores. La subida generalizada de los precios ha hecho que los consumidores vigilen más dónde gastan su dinero. Además, están los que ahorran por lo que pueda suceder ante una posible emergencia derivada de los conflictos bélicos actuales.
Después analizaremos cómo ha afectado el contexto mundial a estas vacaciones y cuánto más han tenido que pagar aquellos que sí han podido viajar. Día de regreso para miles de personas, por tanto, que es además un día radiante en muchos puntos. Hoy es un domingo de mucho sol con un panorama parecido al de ayer. Meteoróloga Nuria Seró. La Semana Santa se despide con tranquilidad. Tenemos ahora mismo nubes de evolución en puntos de montaña, nubes de buen tiempo y las temperaturas son altas una vez más. Hoy esperamos que las máximas rocen los 30 grados tanto en Zaragoza, Badajoz, Sevilla, Toledo, también en Ourense. Pero en el extremo norte peninsular hoy el mercurio se ha quedado frenado. Ayer en Bilbao se rozaban los 30, hoy se quedarán por debajo de los 20, pero mañana aquí volverán a subir las temperaturas y volverán a estar cerca de los 30 grados. Mañana será una jornada de transición con algunas nubes altas en el oeste peninsular, pero atención, el martes se acerca una dana en el oeste peninsular que dejará chubascos sobre todo en el oeste, también un descenso abrupto de las temperaturas y además esa dana ayudará a que la calima vaya entrando a buena parte de la península. Hoy la jornada es inestable en Canarias y seguirá la inestabilidad también a lo largo de los próximos días. Y atención con el viento de levante, ya ha dejado rachas fuertes en el área del estrecho y seguirá soplando mañana. Pues para los que se han ido y para los que simplemente se han quedado y se han dedicado a descansar, que también es muy importante, la tarde de carrusel deportivo para seguir disfrutando de la Liga después de la victoria anoche del Barça. Toni López, buenas tardes. ¿Qué tal, Aide? Muy buenas. Está disfrutando también el Getafe en casa. 1-0 gana al Athletic Club. Minuto 35, lo estamos contando en carrusel por ser más y aplicaciones. Por la tarde la noticia está en el Sevilla, que visita al Oviedo y debuta en el banquillo hispalense Luis García Plaza. También se jugarán el Valencia Celta y el Alavés Osasuna. En segunda, minuto 37, del Eibar 1, Ceuta 0 y doble cita con el tenis. Dos finales, buscan su primer título dos españoles. Dani Mérida en Bucarest, que empata a un set contra el argentino Nabone. Por la tarde, Rafa Jodar jugará contra Trungeliti en Marrakech. Relacionado también con lo deportivo, apuntamos que el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha confirmado esta mañana a través de redes que ha hablado con su homólogo egipcio para trasladarle la condena del gobierno español a los cánticos racistas en el partido entre España y Egipto del pasado martes en Barcelona, episodio que está siendo investigado por la policía y que ha levantado una ola de condenas por parte de jugadores como Lamine Yamal. Gracias, Toni. Chao, Aida. Hora 14. Aida Bao. Estados Unidos asegura que ha rescatado en una complejísima operación de inteligencia al piloto estadounidense que faltaba después de un ataque iraní a un avión de combate de Estados Unidos. Apenas un par de horas después de esa afirmación de Trump, los iraníes han salido a rebajar la versión del presidente. El portavoz del ejército persa ha dicho incluso que Trump está mintiendo, que ellos han frustrado esa operación de rescate y que Estados Unidos solo intenta enmascarar la humillación de haber fracasado. En Jerusalén, siguiendo la última hora de este conflicto, está nuestra compañera Nuria Garrido. Lo cierto es que, a pesar de lo que dice Irán, medios como el New York Times describen ya con pelos y señales a esta hora cómo ha sido ese rescate. El piloto, según este periódico, estaba escondido en la grieta de una montaña. Nuria, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Aida. Pues sí, el The New York Times ha desvelado cuál fue la estrategia de Estados Unidos para salvar a este piloto. Lo que cuenta es que la CIA hizo creer a Teherán, cuando todavía desconocía el paradero de este piloto, que ya lo había hallado y rescatado en un convoy terrestre. De esa forma ganó tiempo para que el soldado, que estaba escondido en la grieta de una montaña, pudiera trasladar el punto exacto al Pentágono. Sin embargo, el régimen de los ayatolás defiende a capa y espada que han logrado frustrar esta misión de rescate. Así lo ha dicho el portavoz del ejército iraní, quien ha acusado a Donald Trump de mentiroso y dice que la realidad sobre el terreno evidencia la superioridad de las Fuerzas Armadas iraníes, en referencia a que durante esa operación, dicen, han derribado al menos 2 helicópteros militares y un avión de transporte de Estados Unidos. Cruce de versiones, Nuria, entre Estados Unidos e Irán, que se produce, recordamos, a menos de 24 horas de que termine el plazo que Trump dio a los ayatolás para reabrir el estrecho de Hormuz con garantías de seguridad para los barcos. De lo contrario, el republicano ha amenazado con desatar un infierno en Irán, que es lo mismo con lo que han amenazado de vuelta a los persas, con desatar el infierno en la región si Estados Unidos o Israel intensifican sus ataques. Ataques, Nuria, que siguen afectando peligrosamente a zonas nucleares. Así es, lo que estamos viendo en estas últimas horas es que Irán está concentrando sus ataques en la infraestructura energética del Golfo Pérsico, por ejemplo, en bombardeos contra instalaciones petroquímicas en Emiratos Árabes o plantas desalinizadoras en Kuwait. Unos bombardeos que llegan después de que ayer el Organismo Internacional de Energía Atómica mostrara su preocupación después de que un proyectil, presumiblemente de Israel o de Estados Unidos, impactara cerca de la central nuclear de Bushehr en Irán. En cualquier caso, lo que estamos viendo en estas horas previas a que concluya este ultimátum de Trump a Irán es que todo hace pensar, Aida, que la guerra va a escalar por esas amenazas cruzadas que también estabas explicando, además de que el ministro de Defensa israelí acaba de decir
Irán pagará precios muy altos y que su infraestructura nacional colapsará si continúan lanzando misiles contra Israel, que por cierto durante esta mañana han seguido llegando a la zona de Tel Aviv sin dejar muertos. Nuria Garrido en directo desde Jerusalén, gracias. Gracias a ti, un abrazo. Hora 14. Lo que pasa, lo que importa. Pues además de las versiones cruzadas de hoy, durante semanas estamos viendo cómo Donald Trump, pero también Israel o Irán, dan su propia versión de cada episodio de esta guerra. Es la forma en la que cada actor en una guerra como esta quiere colocar su propio relato. Se llama propaganda bélica y está muy presente en esta guerra en Oriente Próximo. Andrés Puentes. Con el estallido de la guerra, más allá del frente, la batalla se está librando en el control de los discursos. Y ahí la herramienta más importante es la mentira. Mientras Trump empezó justificando la guerra en la ayuda al pueblo iraní para acabar con el régimen, ha vuelto ahora a una de las mentiras que más ha sostenido, la amenaza nuclear que supone Irán. Mario Saavedra es analista internacional. Este objetivo queda expuesto como falaz cuando el propio Donald Trump dijo en la guerra de junio del año pasado que había destrozado por completo su programa nuclear, el programa nuclear de Irán, y ahora dice que ese es un nuevo objetivo de la guerra. Israel, por su parte, minimiza los daños de Irán con un sistema muy definido, sostiene el exanalista del Estado Mayor de la Armada Argentina, Fabián Calle. Ciertas áreas son cerradas o se tapa o no se permite el acceso a ciertos barrios o ciertas instalaciones. La propia prensa, en su mayoría, se alinea con esta idea de no afectar el esfuerzo de guerra dando primicias o dando informaciones. En cambio, Irán intenta hacer ver su capacidad militar manipulando imágenes de ataques exitosos para dar un mensaje de resistencia, tal y como explica el analista especializado en Irán, Daniel Basandé. Es una forma de comunicar que Irán resiste y que Irán tiene capacidad de poder cambiar el rumbo de esta guerra, con lo cual es más una fuente de propaganda para vender un relato de resistencia frente a Estados Unidos y a Israel. Todo ello en base a una propaganda de guerra que siempre contiene información falsa de todos los bandos. La guerra en Oriente Próximo ha condicionado el precio energético mundial, se lo estamos contando estos días, y eso condiciona a su vez los gastos que hacemos, en qué los hacemos y hasta en dónde los hacemos. Hoy vamos a analizar cuánto ha impactado esta guerra en Oriente Próximo en estas vacaciones de Semana Santa que están terminando. Belu Jiménez, buenas tardes. Buenas tardes, Aida. Pues según los datos de SiteMinder, el precio medio de las reservas diarias ha subido un 1,5% respecto al año pasado. ¿Y quién ha notado más esta subida de los precios? Pues sobre todo los que hayan cogido el coche. Llenar el depósito la Semana Santa pasada nos costaba 74 euros de media en el caso de la gasolina y 70 euros en el del diésel. Y hoy llenar el mismo depósito nos ha costado 78 euros si nuestro coche es de gasolina, 4 euros más caro, y 91 euros si es de diésel, 21 euros más caro que el domingo de Pascua de 2025. Y los que han viajado en avión, Belu, porque es otro de los carburantes que más se ha encarecido. Pues esto pueden haberlo notado los que compraron el billete después de la guerra en compañías como KLM o Air France, que han aumentado en 50 euros el precio de algunos de sus billetes. Aunque por ahora otras compañías como Iberia o Air Europa, según confirman, no han subido los precios porque dicen que aún tienen reservas de combustible. Y esto ha hecho que esta Semana Santa todavía no veamos el impacto de forma tan directa. Marcos Franco, de Observatur. Que en el momento del estallar el conflicto había una buena parte de las vacaciones de Semana Santa que ya estaban reservadas. Segundo, el esfuerzo que se está haciendo también por mantener los precios. Yo creo que el efecto real todavía no lo estamos viendo en su totalidad. Y lo veremos, Aida, en los próximos meses. Y en los planes, las salidas y lo que hemos consumido en los restaurantes, Belu, ¿se ha notado el efecto de la guerra? Pues según Ramón Estalella, secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, los precios se han mantenido de manera similar a años anteriores y lo que se ha notado es el efecto de la inflación. Pues yo creo que vamos a estar a la altura de la inflación. Es decir, yo creo que no, que descontando la inflación, yo creo que los precios van a ser muy similares. El precio de los hoteles también ha subido, pero ya se esperaba que lo hiciera antes de la guerra. Según datos del INE, se calculaba una subida del 2,9%
1%. A pesar del encarecimiento, Belu, está siendo una Semana Santa con buenos datos porque el estallido de la guerra de Irán ha convertido a España en una alternativa de viaje entre otros países de Oriente Próximo como Egipto o Turquía. Sí, a nivel turístico los resultados de esta Semana Santa son muy positivos, con datos de ocupación que superan el 80% y con un 12% más de turistas extranjeros. Los resultados son similares a los del año pasado si nos referimos a la guerra de Irán. Que en algunos casos también se ha visto afectado positivamente. Algunos viajeros internacionales también han optado por España cuando a lo mejor tenían pensado otro Un destino. turismo extranjero que ha gastado más, aunque también ha generado más demanda y por lo tanto precios más altos. De todas formas, los expertos en el sector insisten en que habrá que fijarse muy bien en qué va a pasar de cara al verano, donde si esta situación se prolonga pueden verse más claramente las consecuencias. Estos son los efectos inmediatos en nuestro bolsillo y en la economía por el momento en el que nos encontramos ahora mismo. Pero a medio plazo, países europeos, se lo hemos contado este fin de semana, Alemania, España, Italia, Portugal y Austria, están señalando ya a las compañías energéticas y están pidiéndole a Bruselas que estas empresas paguen un impuesto extra teniendo en cuenta el momento. Pablo Seguí, buenas tardes. Hola, Aida, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Hay algún lugar en el mundo en el que se estén aplicando ahora mismo tasas a las energéticas por este motivo, por la guerra? Todavía no hay ningún país que las esté aplicando como consecuencia de la guerra en Irán, pero, por ejemplo, el Reino Unido mantiene vigentes los impuestos de este tipo que aprobó en 2022 por la guerra en Ucrania. Allí, en el Reino Unido, las petroleras y las gasísticas pagan un impuesto del 78% sobre sus beneficios. Otros países, como España o Alemania, también aprobaron este tipo de impuestos a los llamados beneficios caídos del cielo, pero se retiraron años después. En España cayeron en 2024. ¿Cuánto están notando, Pablo, los ciudadanos la subida de precios en Europa, en España y en Estados Unidos? En España, hoy el precio de la gasolina se sitúa en 1,6 euros el litro. Es un 6% más caro que antes de la guerra, pero llegó a 1,8 euros. Con un loco descerebrado están los precios disparados y esto repercute mucho en la gente que menos poder adquisitivo tiene. Esto era antes de que se aprobara el decreto anticrisis del gobierno, que contuvo los precios. Y eso en España. En Estados Unidos el precio está a 0,94 euros el litro y aunque para nosotros pueda parecer barato, es casi un 40% más que antes de la guerra. Estoy irritada, gritaba Belisa, una ciudadana de Texas, en un vídeo que subió ayer a su canal de TikTok después de llenar el depósito de su coche. Hora 14, el láser. Aida Bao. Vamos ya con la política aquí en España. Los cargos públicos aprovechan estos días para tomar oxígeno porque lo que viene a continuación es intenso. En el Congreso de los Diputados al Gobierno le esperan sesiones en los próximos días en los que se va a votar el segundo decreto activado por la guerra relacionado con la vivienda o la presentación prometida una y otra vez por el Ejecutivo de los presupuestos generales del Estado. Y en paralelo a esto, a la actividad parlamentaria, está la judicial, que se espera que sea muy intensa tanto para el Partido Socialista como para el Partido Popular. Josué Coello, buenas tardes. ¿Qué tal, Aida? ¿Cómo estás? La vuelta de la Semana Santa nos dejará otro enfrentamiento entre Gobierno y PP, aunque esta vez no solo en el terreno político, también en los tribunales con protagonistas muy conocidos de la última década. En el juicio del caso Mascarillas se juzgará al exministro José Luis Ábalos o a su asesor Koldo García, a quien le piden hasta 30 años. Pero también veremos declarar a testigos que son miembros del actual Ejecutivo, como Ángel Víctor Torres o la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Para el PP, el caso Kitchen supondrá una piedra en su estrategia de confrontar con el gobierno por la corrupción, las cloacas del Estado y el uso de las fuerzas de seguridad para espiar y acabar con rivales políticos durante el gobierno Rajoy, hará que sean juzgados, entre otros, el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y su número 2, Francisco Martínez. Veremos también declarar a testigos como el propio Rajoy o a María Dolores de Cospedal. Pero también en el terreno político tendrán que verse las caras Gobierno y PP. Los posibles nuevos decretos económicos por la guerra de Irán obligarán a ambas partes a intentar entenderse. Pero además, el Gobierno tendrá que buscar soluciones a la crisis de vivienda con el decreto de los alquileres por convalidar y habrá que ver cuándo presenta los presupuestos, una vez que ha confirmado que los presentará sí o sí. En el horizonte político también las elecciones en Andalucía, que serán el próximo 17 de mayo. Moreno Bonilla aspira a gobernar en solitario, aunque está por ver cuánto daño le hace la ultraderecha, o la gestión que la Junta hizo y sigue haciendo de los retrasos en el diagnóstico del cáncer de mama. El abogado de la Asociación de Pacientes a Mama acaba de adelantarle a nuestros compañeros de la SER en Andalucía que van a presentar la primera demanda judicial de una de las pacientes después de que haya expirado el plazo para que el gobierno andaluz contestase de buena fe a sus reclamaciones. Radio Sevilla, Mercedes Díaz. A
AMAMA demandará al Servicio Andaluz de Salud en los juzgados de lo contencioso de Sevilla en pocos días para que indemnice a Anabel. Tardaron un año en hacerle la segunda prueba para confirmar el cáncer de mama que ya se sospechaba en su mamografía. Los servicios jurídicos de la asociación presentaron la reclamación patrimonial correspondiente en el SAS en junio y desde entonces la Junta ha guardado silencio. Han pasado, por tanto, más de 6 meses y ha vencido el plazo que establece la ley para abrir la vía judicial. El abogado de AMAMA, Manuel Jiménez, cree que detrás irán otras mujeres, dada la actitud que mantiene el gobierno andaluz. Yo personalmente he llamado más de 50 veces a donde tenía que llamar y no he recibido contestación alguna. Y he enviado correos electrónicos de los cuales tampoco he recibido ningún tipo de respuesta. La vía civil, que solo busca indemnizaciones, nada tiene que ver con la vía penal que estudia la Fiscalía todavía en el caso de 5 mujeres que acudieron a ella porque quieren un castigo penal para los responsables de este fallo del programa del cribado del cáncer de mama en Andalucía. En Bilbao, la justicia ha decretado hoy libertad provisional para el hombre de 45 años que había sido detenido por el presunto crimen machista de su pareja, una mujer de 44 años que fue encontrada con signos de violencia el pasado miércoles en su casa en Basauri, en Vizcaya. La puesta en libertad la ha decretado el juzgado de guardia en Bilbao. El hombre tenía una orden de alejamiento contra la mujer y constaban antecedentes de violencia de género. Radio Bilbao, Ane Garea, Arratsaldeon. A Arratsaldeon, sí, fue ayer cuando el juzgado de guardia decidió decretar la libertad provisional del hombre que había sido detenido por la muerte de su pareja, Amaya, una mujer de 44 años que el pasado miércoles empezó a sentirse indispuesta y finalmente falleció. Tras la autopsia que reveló signos de violencia en el cuerpo, se procedió 2 días después a la detención de su pareja. Tenía sobre Amaya, tal y como confirmó ayer el padre de la víctima, una orden de alejamiento. Ahora ha quedado en libertad porque todavía no se ha podido cerrar el informe definitivo de la autopsia. Tal y como apunta el diario El Correo, quedan por conocerse los resultados de los análisis toxicológicos. Contábamos al inicio de este informativo que mañana lunes acaba en toda España la operación especial de tráfico que se ha activado por esta Semana Santa, por el tráfico intenso que hay en carreteras. Es una época en la que el riesgo de sufrir un accidente mortal aumenta. Así que hoy hemos querido detenernos en 2 elementos nuevos que están ayudando en la actualidad a reconstruir un siniestro, sobre todo cuando hay fallecidos. Por un lado, los coches que se matriculan hoy en día cuentan ya con una caja negra. Y además de eso, ahora ha llegado también la revolución de la inteligencia artificial. Almudena Lopesino, buenas tardes. Buenas tardes, Aida. La caja negra está integrada en el airbag del vehículo, no graba vídeo, tampoco audio, pero sí recopila datos técnicos en relación a la velocidad del vehículo. Lo hace hasta 5 segundos antes del impacto y 300 milisegundos después del siniestro. Jordi Romo Ros es ingeniero técnico industrial con 25 años de experiencia en reconstrucción de accidentes de tráfico. La velocidad del vehículo. Podemos conocer la posición del acelerador, la presión que se hacía uso, ¿no?, del sistema de freno. Si se hacía uso, qué presión tenía el pedal del freno. Las cajas negras se incorporaron en 2022, pero desde 2024 son obligatorias para cualquier vehículo matriculado en la Unión Europea y homologado. Son claves para detectar puntos negros e incluso detectar fallos en los vehículos. La inteligencia artificial también se utiliza en la investigación de accidentes de tráfico, permite elaborar un escenario gemelo con medidas exactas. Con lo cual tenemos un escenario gemelo del lugar del accidente que yo, 1 año, 2 años, 3 años, 10 años después, yo lo tengo, lo puedo recuperar, puedo tomar medidas, puedo medir huellas. Policía y Guardia Civil ya implementan esta tecnología en sus investigaciones. En cuestión de 7 días, con todos estos avances, un siniestro de tráfico, mortal o no, puede quedar resuelto. Hora 14. Aida Bao. La nave Orion, en la que viajan a la Luna los 4 astronautas de la NASA de la misión Artemis II, ha vuelto a sufrir en las últimas horas un problema técnico en el inodoro de esa nave que los tripulantes han conseguido volver a resolver. Mientras siguen acercándose a la Luna, ya han recorrido 2/3 del camino en una trayectoria precisa que prevé sobrevolar la Luna mañana lunes. Saray González, buenas tardes. Buenas tardes. El Sistema Universal de Gestión de Residuos, el nombre técnico que recibe este primer urinario espacial y que tuvo un coste de 23 millones de euros, ya tuvo problemas horas después del lanzamiento. Cristina Koch, una de las 4 astronautas, contaba antes de comenzar este viaje en qué consistía su funcionamiento. We're going to take a trip into the toilet here.
Mientras que los sólidos se sellan mediante succión, la orina se recoge por un flujo de aire para evitar derrames. En la primera ocasión uno de los ventiladores se atascó, ahora parece que ha sufrido problemas de congelación que también se han solucionado. La misión Artemis II ya se prepara para las observaciones lunares, que se espera que se realicen este lunes, aunque ya les parece increíble las primeras imágenes que pueden ver de ella desde la distancia. El martes la nave llegará a su punto más cercano a la Luna mientras viaja para batir el récord del punto más alejado de la Tierra. El periodista Diego Carcedo ha muerto hoy a los 86 años. Carcedo fue director de informativos de Televisión Española y director de Radio Nacional a lo largo de una dilatada carrera. El fallecimiento lo ha confirmado la Asociación de Periodistas Europeos de la que formaba parte. Adrián del Pozo, buenas tardes. Buenas tardes. De la que formaba parte y de la que fue periodista. Es quienes han confirmado hoy su fallecimiento, de la que fue presidente, perdón. Es quienes han confirmado hoy su fallecimiento. Y como dices, también fue director de los informativos de Televisión Española y justo después director de Radio Nacional. Cubrió allí el final de la guerra de Vietnam. En plena guerra, el gobierno revolucionario provisional, el Vietcong, mantiene una delegación dentro de Saigón. Es más, dentro También de la base... cubrió la Revolución de los Claveles desde Lisboa, donde ejerció como corresponsal de La Pública. Diego Carcedo ha muerto hoy a los 86 años en Madrid, después de 5 décadas de carrera. Las redes sociales te invaden cada día con miles de mensajes. Pero si quieres ganar la batalla de la credibilidad y la visibilidad de tu negocio, apuesta por caballo ganador. La radio. En serpublicidad.es tú eres quien manda. Diseña tu campaña a medida, elige precio y en qué emisora quieres que se escuche tu mensaje. Serpublicidad.es, tu negocio gana. Frente al ruido, rigor, análisis, claridad. Eso no es cierto, porque nosotros hablamos con los responsables de ese tema. Y Ángeles Barceló. Frente al ruido, hoy por hoy. Cadena SER. Hora 14. Aida Bao. Vamos ya con un par de apuntes del ocio y empezamos por las procesiones de este domingo de Resurrección. María Ibáñez, buenas tardes. Buenas tardes. Termina la Semana Santa y con ella todos los desfiles procesionales que han inundado las calles estos 7 días. Hoy han sido los últimos. Quienes han querido apurar han podido disfrutar de procesiones con el resucitado como protagonista y además de tradiciones como la de esta mañana en Tudela. Es una fiesta de interés turístico nacional, la Bajada del Ángel. En Villanueva de la Serena, en Badajoz, es muy conocida también la famosa carrerita. Es una procesión que consiste en una carrera de apenas 100 metros que dura unos 20 segundos, en la que la Virgen de la Aurora, portada a hombros, va corriendo literalmente al encuentro del Cristo resucitado. Hay muchas procesiones que terminan en encuentro entre Jesús y María, como la de Valladolid, la de Zaragoza, Cuenca o la de Jumilla, en Murcia, donde hay una tradición muy dulce, lanzar caramelos durante el recorrido de la hermandad. Y por supuesto no nos olvidamos de cómo despide la Semana Santa la capital. A la 1 del mediodía, la Plaza Mayor de Madrid ha vibrado con la famosa tamborrada. Jornada de procesiones y celebraciones en España, en la que, por cierto, está presente también el rey emérito Juan Carlos, Adrián. Sí, un rey emérito que ha viajado a España desde su autoexilio en Abu Dhabi para acudir a la corrida de toros que se celebra este domingo de Resurrección, como cada domingo de Pascua, en la Plaza de la Maestranza de Sevilla. El emérito se ha reunido allí con su hija, la infanta Elena, y con sus nietos, Froilán y Victoria Federica. La última vez que viajó a España fue a finales del año pasado. Tenía previsto también haber venido este mismo año a San Xenxo a las regatas, pero la guerra de Irán no permitió que viajara hasta España. Y además de las procesiones, vamos con la música. Te echo un cable y verás, está caliente de cojones. Acompáñame a los campos españoles. Artistas como Guitarrica de la Fuente, al que escuchamos, han estado en el Festival Sansán en Benicàssim, abriendo una temporada de festivales como poco intensa que tenemos por delante, Belu. Pues al Sansa le siguen otros festivales míticos como el Viña Rock en pleno Puente de Mayo, con artistas como Mago de Oz. En junio nos visitarán artistas internacionales como Katy Perry en el Osondo Camiño en Santiago o en el Río Babel de Madrid. También viajará a España en junio The Cure, que estará en el Primavera Sound de Barcelona.
Los más reggaetoneros tendrán el Arenal Sound en agosto o el Reggaeton Beach Festival durante todo el verano. Los amantes de la electrónica verán a Adrian Mills en el Medusa en Cullera o a Calvin Harris en el BBK de Bilbao. Y con el verano volverán algunos de los festivales más históricos, como el FIB o el Sonorama, donde estarán artistas como Niña Polar. Y brevísimamente, antes de irnos a Almudena, vamos a repasar cómo queda la tarde meteorológica de este domingo de resurrección. Pues tarde de muchísimo sol y temperaturas por encima de los 20 grados en toda España, rondando los 30 en el sur, también en Cataluña, en Aragón y en el centro peninsular. Pues así nos vamos. A todo esto añadimos un poquito de lluvia en Canarias. Mañana más hora 14 con Casal. Pase muy buena tarde. Adiós. Hora 14. Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita.